¿Alguna vez has sentido que te rompiste por dentro, pero seguiste adelante como si nada? Te levantaste, te maquillaste, cumpliste con todos, pero por dentro había un silencio incómodo, un susurro que decía: esto no puede ser todo, algo falta. Ese vacío no significa que seas débil, significa que eres fuerte desde hace tanto que te olvidaste de ti misma. Este video no es una lección más, es una conversación entre tú y esa versión tuya que ya está cansada de callar, de complacer, de sostener un mundo que no la sostiene a ella. El secreto para no ser una mujer débil no está en endurecerte ni en aparentar. Está en despertar la fuerza que ya vive dentro de ti. Una fuerza estoica, serena, firme, libre. Y si te quedas, vas a descubrir cómo empezar a construirla paso a paso, hábito por hábito, desde adentro hacia afuera. Porque tú no naciste para esconder tu voz, naciste para sentirte entera. Tal vez llevas años creyendo que ser buena significa callar, que ser fuerte es aguantarlo todo sola, que amar es olvidarte de ti misma. Y aunque por fuera pareces entera, por dentro hay una voz que grita: ¿cuándo va a ser mi turno? Escucha esto con el corazón abierto. El mundo no necesita más mujeres sumisas tratando de encajar. Necesita mujeres valientes que se reconozcan, mujeres que lloran y se levantan, mujeres que se eligen con amor y sin culpa. Y si esa frase te remueve por dentro, es porque algo en ti está despertando. Es tu verdad golpeando la puerta, tu alma diciendo: ya basta de fingir, fortaleza vacía. Es momento de construir una fuerza real, una que no dependa de nadie, una que nazca de ti, contigo, para ti. El estoicismo no se trata de ser dura, se trata de dejar de abandonarte, de aprender a estar para ti, como tantas veces estuviste para todos los demás. Y por eso estás acá, porque en lo profundo sabes que llegó la hora de sanar desde la raíz, no para convertirte en alguien distinta, sino para volver a ti. Y ahora sí, respira profundo, porque estos 10 hábitos estoicos para mujeres conscientes no son simples consejos, son una invitación a reconstruirte, a reconocerte y a recuperar tu poder paso a paso. Primero, decir no sin sentirte mala persona. ¿Cuántas veces dijiste que sí solo por miedo a que se enojen? ¿Aceptaste quedarte después del horario en el trabajo? ¿Fuiste a esa reunión familiar que te drenaba? ¿Le diste otra oportunidad a alguien que ya te había lastimado? Y mientras tratabas de agradar, te fuiste olvidando de ti. Cada sí que no nació de tu verdad fue un no a tu paz, un pacto silencioso con el desgaste, una renuncia a tu tranquilidad. Te enseñaron que ser buena era complacer, que decir que no te volvía egoísta, complicada, fría. Pero no es verdad. Decir no cuando así lo sentís es el primer acto de amor propio. Es la semilla de tu libertad. No tienes que explicar cada límite. No tienes que justificar cada decisión. Podés decir no con firmeza, con respeto y seguir siendo una buena persona. Porque tu tiempo, tu energía y tu bienestar también cuentan. Tu vida no es un escenario para quedar bien con todos. Es tu espacio sagrado. Y sí, ese no también vale en tu intimidad. ¿Cuántas veces accediste al sexo sin realmente desearlo? Por miedo a que se enoje, por no quedar como la aburrida,
por sentir que si no lo hacías ibas a perder su interés. Y después te sentiste usada, lejísimos de ti, desconectada, como si tu cuerpo hubiera estado presente, pero tú no. Escúchame bien, tu cuerpo no es moneda de cambio. No le debes placer a nadie, ni aunque estés en pareja, ni aunque hayan salido. Tu deseo importa, tu comodidad importa. Tu no es sagrado. Decir no en lo íntimo no te hace menos mujer. Te hace libre, te hace coherente con lo que sentís, y eso es fortaleza. Porque una mujer que se elige también en la cama es una mujer que ya no se traiciona para complacer. 2. No pedir perdón por existir. ¿Cuántas veces pediste perdón sin haber hecho nada malo? Perdón por hablar de más, perdón por llorar, perdón por molestar, perdón por sentir. ¿Te suena? Esas palabras no salieron de la nada. Son el eco de una historia que te enseñó que ocupar espacio incomoda, que ser intensa espanta, que estar triste es inoportuno. Y así empezaste a encogerte, a reírte bajito, a sentarte en puntas de pie, a dudar de tus ideas antes de expresarlas. Te convertiste en la mujer que se disculpa por existir, por sentir mucho, por necesitar, por pedir, y te tragaste la voz 1000 veces para que los demás no se sientan incómodos. Pero hoy es distinto. Hoy estás abriendo los ojos. Hoy vas a dejar de pedir permiso para ser quien eres. Porque sentir no te hace débil. Tener carácter no te hace complicada. Llorar no te hace inmadura. Decir lo que pensás no te hace conflictiva. Te hace humana. Te hace presente. Te hace real. El estoicismo no pide que reprimas, pide que te observes, que te reconozcas, que te hagas dueña de tu mundo interno. Y eso empieza por dejar de pedir perdón por existir. No te disculpes por sentir, no te disculpes por hablar, no te disculpes por necesitar respeto, no te disculpes por tu historia, ni por tus heridas, ni por tu fuego. A partir de hoy, cada vez que sientas el impulso de decir perdón, respira profundo y pregúntate, ¿realmente hice algo mal? ¿O simplemente estoy siendo yo? Porque ser tú no es un error, es tu mayor acto de valentía. 3. Amar sin volverte prisionera. Te enseñaron que amar es darlo todo. Que si no duele, no es amor, que quien ama de verdad se sacrifica, aguanta, espera, perdona una y otra vez, y así fuiste amando, hasta que un día te diste cuenta de que en nombre del amor te habías perdido a ti misma, renunciaste a tus tiempos, a tus planes, a tus límites, a tu voz, te quedaste cuando querías irte, cediste cuando querías decir basta. Callaste cuando tu alma te gritaba que algo no estaba bien. Eso no es amor. Eso es dependencia. Eso es miedo disfrazado de entrega. El amor real no exige que te rompas para sostenerlo. No necesita que te anules para mantenerlo. Amar no es rendirte. Es compartirte. Y no puedes compartirte si estás vacía de ti. El estoicismo te recuerda esto: lo que no controlas no puede ser tu base, y el corazón de otro, su estado de ánimo, sus acciones, nunca deben ser el centro de tu equilibrio. No estás acá para ser la salvadora de nadie, ni la que siempre entiende, ni la que siempre aguanta. Estás acá para crecer, para acompañar desde tu plenitud, no desde la carencia. Una mujer que ama sin perderse
es una mujer que no se deja arrastrar. Una mujer que puede mirar a los ojos y decir, te elijo, pero si me pierdo en ti, me suelto. Porque no vine a este mundo a dejar de ser por nadie. Y si eso asusta a alguien, es porque nunca estuvo preparado para una mujer completa. Cuarta, no dar guerra donde no hay paz. Estás cansada. Cansada de explicar lo obvio, de justificar lo que debería ser respetado, de discutir con personas que no quieren entender, solo ganar, de dar y recibir migajas a cambio. ¿Y sabes qué? Ese cansancio no es debilidad, es sabiduría acumulada. Es tu alma pidiéndote que elijas tus batallas, porque no todo merece tu energía. No todas las puertas deben tocarse 2 veces. No todo lo que te duele se arregla hablando más. El estoicismo te enseña a observar antes de reaccionar, a darte cuenta cuando vale la pena insistir y cuando lo más sabio es soltar. Pénsalo. ¿De qué sirve discutir con alguien que no te escucha? ¿Para qué seguir justificándote con quien ya te juzgó? ¿Vale la pena gastar tu luz en un lugar donde solo hay sombra? Elegí tu paz por encima del drama, tu serenidad por encima del orgullo, tu energía por encima del conflicto. No es rendirse, es crecer, es saber que no tienes que demostrar nada a nadie. Que tu silencio también es una respuesta, y muchas veces la más poderosa. La mujer fuerte no es la que pelea todo el tiempo, es la que sabe cuándo hablar y cuándo retirarse con dignidad. No estás obligada a quedarte donde no hay paz. No estás para convencer a nadie de tu valor. Estás para construir una vida donde tu alma respire. Así que a partir de hoy, antes de entrar en una batalla, pregúntate, ¿esto me eleva o me drena? Y si la respuesta es que te drena, agradece la lección y sigue caminando. A esta altura, quizás ya sentís algo removiéndose dentro tuyo. Quizás recordaste momentos donde te hablaste mal, donde te castigaste por cosas que hoy, con más compasión, te darías un abrazo. Y si este video te está haciendo bien, si sentís que es como una conversación pendiente con tu yo más profundo, suscríbete ahora, porque este espacio está creado para ti, para reconstruirnos desde adentro. Sin máscaras, sin culpa, sin ruido. Seguimos que lo mejor aún está por venir. 5. Hacer lo que hay que hacer, incluso sin ganas. Hay días en los que te cuesta levantarte. Días en los que el mundo pesa. Días en los que todo lo que quieres es apagar la alarma, cerrar los ojos y desaparecer un rato. Pero justo ahí, en esos días, es donde empieza tu verdadera fuerza, porque cualquiera puede actuar cuando se siente motivada. Cualquiera puede sonreír cuando todo va bien. Pero solo una mujer valiente hace lo que debe, aunque esté rota por dentro, aunque nadie la mire. Aunque tenga miedo, el estoicismo no te promete motivación, te promete carácter. Y el carácter se forja cuando elegís seguir, no porque tienes ganas, sino porque sabes que tu vida lo merece. ¿Querías cambiar de trabajo, pero te paraliza el miedo? ¿Querías estudiar algo nuevo, pero te da pereza empezar? ¿Querías hacer ejercicio, pero siempre postergás? Entonces, hacelo sin ganas. Hacelo aunque tiemble la voz. Hacelo aunque parezca que no puedes, porque cada acción que nace desde tu compromiso es un ladrillo más en la mujer fuerte que estás construyendo.
¿Crees que las mujeres que admiras nunca dudaron? ¿Nunca se sintieron vacías? ¿Nunca pensaron en rendirse? Claro que sí. La diferencia es que no lo hicieron. Eligieron actuar igual, sin buscar aprobación, sin esperar el momento perfecto, sin dejarse gobernar por el estado de ánimo. Tú también puedes hacerlo, y cada vez que cumplís una promesa contigo misma, aunque sea chiquita, estás reconstruyendo tu confianza. La confianza no aparece de la nada, se gana cumpliendo, contigo, con tu palabra, con tu camino. Así que hoy, aunque no tengas ganas, hacelo igual, no por los demás, no por reconocimiento, por ti, porque cada paso que das sin excusas es una victoria silenciosa que nadie te va a poder quitar. 6. Aceptar lo que no puedes controlar. Este hábito puede doler al principio, pero es una de las llaves de la libertad emocional. Pensa en todo lo que cargaste, que no era tuyo. Las decisiones de otros, los cambios que no dependían de ti, la forma en que te miraban, el rechazo, el abandono, las traiciones. ¿Y qué hiciste? Te culpaste, te esforzaste más, intentaste que te elijan, intentaste que cambien, intentaste que te entiendan. Y en ese intento te fuiste apagando, porque cuando tu paz depende de lo que no puedes controlar, vives en un estado de tensión permanente. El estoicismo te muestra otra vía. Haz lo que está en tus manos y soltá lo que no. Vos no puedes controlar si te aman, pero sí puedes elegir amarte primero. No puedes controlar si alguien cambia, pero sí puedes cambiar tú y decidir hasta dónde te afecta. Esto también aplica al pasado. No puedes cambiar lo que pasó, pero sí puedes dejar de revivirlo como si siguiera ocurriendo. Una vez, en uno de mis momentos más oscuros, entendí esto con el cuerpo: no todo lo que duele se puede arreglar, pero todo lo que duele se puede transformar. Y fue ahí donde dejé de pelear con lo inmodificable y empecé a construir con lo posible. Hoy te invito a hacer lo mismo. Hay cosas que van a seguir como son, personas que no van a pedir perdón, cicatrices que no van a borrarse, pero puedes elegir no cargar más con eso. Podés elegir lo que haces con lo que te pasó, y en esa elección empieza tu sanación. ¿Cuántas veces pensaste que si hubieras sido más tranquila, más flaca, más divertida o menos intensa, esa persona se habría quedado? ¿Cuántas veces te dijiste que si hubieras hecho tal o cual cosa, él no te habría traicionado, ella no te habría mentido, la vida no te habría tratado así? Y te cargaste culpas que no eran tuyas, responsabilidades que nunca te correspondieron. Te hiciste cargo de los vacíos, de los silencios, de las decisiones de los demás, como si todo dependiera de ti. Pero escúchame bien, no puedes controlar si alguien te ama, no puedes controlar si te eligen, no puedes controlar si alguien cambia, si entiende, si repara. Y ese no poder no te hace débil, te hace humana. El estoicismo nos enseña que lo que no depende de ti no debe robarte la paz. ¿Querés saber si algo está en tu control? Pregúntate: ¿depende 100% de mí? ¿Puedo cambiarlo con mis acciones sin invadir a nadie? Si la respuesta es no, entonces sóltalo. No se trata de resignarte, se trata de liberar energía para lo que sí puedes cambiar. Podés trabajar en tu autoestima, podés sanar tus heridas, podés alejarte de lo que te hace mal, podés elegir cómo responder
incluso cuando no elegiste lo que te pasó. Una vez, cuando me encontraba totalmente quebrada, escribí en mi cuaderno: no puedo cambiar lo que hicieron conmigo, pero puedo decidir qué hago yo con eso ahora. Esa frase me salvó, porque ahí entendí que el verdadero poder no está en que el mundo sea justo, sino en cómo elegís caminar dentro de él. No te quedes atrapada esperando que otros se arrepientan, que el pasado se repare, que la vida te devuelva lo perdido. Lo que pasó, ya pasó, pero lo que haces con eso puede ser el comienzo de tu renacer. Soltar no es olvidar, es decidir no sangrar todos los días por la misma herida. Así que respira hondo y empezá hoy a soltar lo que no es tuyo, porque esa mochila te estaba doblando la espalda. 8. Aprender a estar sola sin sentirte vacía. ¿Alguna vez te sentiste sola, incluso estando acompañada? ¿Alguna vez te acostaste al lado de alguien que ya no te miraba igual y te preguntaste en silencio: ¿qué estoy haciendo acá? Esa es una de las soledades más duras, la que se vive en compañía, la que no se nota desde afuera, pero que grita adentro. Nos enseñaron a temer la soledad, a llenarla con ruido, con vínculos, con excusas, a correr desesperadamente hacia lo externo, cada vez que el silencio nos enfrentaba con nosotras mismas. Y así empezamos a confundir atención con amor y compañía con conexión. Estar sola no es el problema es no saber quién eres cuando estás sola. ¿Cuánto tiempo hace que no pasas una tarde contigo misma, sin buscar distracción? ¿Cuánto hace que no te preguntas qué te gusta a ti, no a tu pareja, ni a tus amigas, ni a tu familia? ¿Sabes lo que pasa cuando empezás a estar sola de verdad? Descubrís que tienes opiniones propias, que hay músicas que amás y que nunca escuchás, que tu cuerpo pide descanso, no aprobación, que hay sueños que dormiste por miedo a quedarte sin compañía. Y cuando empezás a reconectar con todo eso, al principio te asustás. Sentís un vacío, una incomodidad, una angustia que no sabías que estaba ahí. Pero quédate, no salgas corriendo, no vuelvas al mensaje de las 2 de la mañana. No llames a quien sabes que te hace mal solo porque te sentís sola, porque esa angustia no es soledad, es abstinencia de ti. Estás empezando a desintoxicarte del ruido, de la validación externa, de las expectativas ajenas. Estás volviendo a casa y sí, vas a llorar y vas a querer anestesiarte con redes, comida, compras o mensajes, pero si te aguantas ese sacudón emocional, vas a sentir algo nuevo: paz. Una paz que no grita, que no depende de likes, que no necesita justificarse. Esa paz es tuya y nadie te la puede quitar. El estoicismo te invita a encontrar en ti el centro que te dijeron que estaba afuera, a dejar de pedirle al mundo lo que solo puedes darte tú. Y cuando una mujer se encuentra consigo misma y se banca su propio reflejo sin querer taparlo, ahí nace su verdadera libertad. Entonces, la próxima vez que sientas el impulso de huir de tu soledad, pregúntate: ¿estoy sola o estoy volviendo a mí? Y si la respuesta es lo segundo, abrázalo, agradécelo y celébralo, porque muchas pasan la vida entera sin conocerse jamás. Y tú hoy elegiste hacerlo. 9. Elevar tus estándares. ¿Te ha pasado de quedarte esperando un mensaje que nunca llega?
pero igual seguir justificándolo. Seguro está ocupado, capaz no lo vio, tal vez soy yo la intensa, o de aguantar comentarios hirientes disfrazados de chistes, porque bueno, es su forma de ser, o de mantener amistades que te drenan, que solo te buscan cuando están mal, que desaparecen cuando tú necesitas apoyo, pero igual las mantienes por costumbre. Te entiendo. Yo también estuve ahí, porque nos enseñaron a ser comprensivas, a entender a los demás, a tolerar, a poner la otra mejilla, a quedarnos con lo que hay, porque peor es nada. ¿Sabes qué? Eso es mentira. Peor que estar sola es estar rodeada de personas que no te valoran. Peor que no tener pareja es estar con alguien que no te ve. Peor que no encajar es traicionarte a ti misma por pertenecer. Cada vez que aceptas menos de lo que mereces, le enseñas al mundo cómo tratarte. Y lo más triste es que empezás a creértelo. Te conformas con que al menos no me engaña, con que, bueno, a veces tiene detalles, con que así es el amor. Y te convences de que el amor duele. Pero número, el amor no duele. Lo que duele es la falta de amor, y eso no lo mereces más. El estoicismo no es solo autocontrol, también es autoamor. Es tener el coraje de mirar tu vida y decir, así no. Esto no me construye, esto no me honra, esto no soy yo. Elevar tus estándares no es volverte exigente. Es dejar de conformarte con lo que te rompe. No es que seas difícil de amar, es que ya no aceptas amores fáciles de soltar. No es que te creas mejor, es que te cansaste de ser menos para agradar. Y sí, cuando empieces a elegirte, vas a perder cosas, gente, vínculos, lugares, pero lo que se va es lo que ya no estaba vibrando con tu crecimiento. Y lo que llega es lo que por fin está a tu altura. ¿Querés ejemplos reales? Dejas de salir corriendo a responder un mensaje de alguien que te gostea. Empezás a decir, con este tono no hablo. Cancelas una cita que te incomoda sin miedo a quedar mal. Te vas de un grupo donde siempre te sentís menos. Y empezás a sentir algo nuevo, respeto por ti, desde ti. Eso es una mujer renaciendo, una que ya no se rebaja por encajar, una que no le teme al vacío porque sabe que lo lleno está por llegar, una que elige con conciencia, no por carencia, una que dejó de sobrevivir para empezar a florecer. 10. Prepararte para lo difícil. ¿Alguna vez sentiste que la vida te da más de lo que puedes soportar? Que justo cuando estás saliendo de una aparece otra. Que todo se vuelve cuesta arriba y que mientras más te esforzas, más pruebas aparecen. No estás sola y no estás rota. Estás en entrenamiento. La vida no es una línea recta de comodidad, y nadie vino a este mundo con la promesa de que todo sería fácil. Pero muchas veces nos educaron con esa ilusión. Nos dijeron, si eres buena, todo va a salir bien. Si amas con todo el corazón, no te van a lastimar. Si te esforzas, vas a ser recompensada. Y cuando la vida no cumple esa fantasía, sentimos que el problema somos nosotras, pero no es así. La verdad es que la vida duele, el dolor forma parte, la frustración, la pérdida, la incertidumbre, son parte del viaje. Ahí, justo ahí, es donde aparece el estoicismo, no como escape, sino como guía. Los estoicos no buscaban comodidad, buscaban carácter.
se entrenaban mentalmente para la adversidad, porque sabían que cuando la vida golpea, no gana la que más sufre, sino la que mejor se sostiene. Prepararte para lo difícil no es volverte insensible, es fortalecerte, es entender que no siempre vas a poder controlar lo que pasa, pero sí cómo te enfrentas a eso. ¿Querés ejemplos? Cuando te rechazan y en vez de derrumbarte, decís, esto no define mi valor. Cuando te equivocas y en vez de culparte, elegís aprender. Cuando la ansiedad golpea y en vez de huir, te sentás con ella, la mirás y respirás. Cuando todo sale distinto a lo que planeaste, pero igual seguís caminando. Eso es fortaleza. Eso es músculo emocional. Y no se construye cuando todo está en calma. Se construye en la tormenta. Cada vez que te levantas cuando no quieres, cada vez que sostenés tu palabra, aunque cueste, cada vez que enfrentas algo incómodo en vez de evitarlo, estás entrenando tu alma, y eso nadie te lo puede quitar. El estoicismo te recuerda que no estás acá para que todo te resulte fácil, sino para volverte lo suficientemente fuerte como para atravesarlo todo, con dignidad, con entereza y sin perder tu paz. Así que no le pidas a la vida que deje de exigirte. Pedite a ti misma estar a la altura, porque la mujer que emerge del fuego ya no le teme al calor. Once, no reaccionar de inmediato. ¿Te ha pasado de enviar un mensaje en caliente y al rato arrepentirte? ¿O de responder con bronca en una discusión y después darte cuenta de que lo que dijiste no era lo que querías expresar? ¿O de sentir que algo te superó y que perdiste el control frente a una situación o a alguien? Eso no te hace débil, te hace humana y sobre todo, te hace alguien que aún no aprendió a pausar, porque sí, la pausa es una herramienta estoica y una de las más poderosas. El impulso de reaccionar es biológico, es tu sistema nervioso activado, es la herida que se defiende, es el modo supervivencia que aprendiste desde muy chica, pero también es el modo que más te aleja de ti. Una mujer estoica no es una mujer fría, es una mujer que aprendió a responder, no a reaccionar. Y eso cambia tu vida. ¿Cómo lo aplicas? Cuando algo te duele, esperas antes de hablar. Cuando alguien te provoca, respiras antes de decidir si vale la pena responder. Cuando una emoción te atraviesa, la observas antes de actuar desde ella. Parece simple, pero en la práctica es una revolución. Yo también fui impulsiva. Yo también grité cosas que no sentía. Lloré por no haberme callado o me callé por miedo a explotar. Me arrepentí de muchas reacciones hasta que empecé a probar una cosa tan simple como poderosa: respirar, esperar y elegir. Y ahí empezó mi libertad. Porque el autocontrol no es una cárcel, es un regalo que te das. Es la forma de decirte, confío en mí, ya no soy una hoja al viento. Es salir del guión automático y escribir una nueva versión de tú. Cuando reaccionas sin pensar, pierdes poder. Cuando elegís tu respuesta, te convertís en dueña de tu historia. La mujer que no reacciona de inmediato no es débil, es sabia, y esa sabiduría no viene del intelecto, viene de haberte roto tantas veces que ya no quieres seguir haciéndote daño. Hoy te invito a practicar el arte de la pausa, no como censura, sino como respeto. Respeto por ti, por lo que sentís, por lo que valés. Porque cada palabra que no dijiste en furia,
fue un acto de amor propio. 12. Tener un propósito más grande que tus miedos. ¿Qué es lo que te levanta cuando no te quedan fuerzas? ¿Qué es eso que, aunque todo te duela, te hace seguir caminando? Porque va a haber días en los que vas a querer rendirte, días en los que el dolor, la soledad o el cansancio te hagan dudar de todo. Días en los que vas a sentir que todo lo que haces no sirve. Y ahí, si no tienes un propósito, te vas a desmoronar. Pero si lo tienes, aunque te tiemble el cuerpo, vas a avanzar. Aunque no tengas ganas, vas a sostener. Aunque te caigas, vas a levantarte una vez más. Tener un propósito no significa tenerlo todo claro. Significa tener un porqué, un motivo que te devuelva el norte, un faro que te recuerde quién eres, incluso cuando todo a tu alrededor se apague. El estoicismo lo tenía claro. La vida no se trata de evitar el sufrimiento, sino de encontrar algo que lo justifique. Tu propósito puede ser tu hijo, puede ser tu arte, puede ser tu sanación, puede ser tu deseo de no repetir lo que viviste. Puede ser mostrarle a tu niña interior que sí era valiosa. Puede ser construir una nueva forma de amar. Puede ser libre, de verdad. No tiene que ser épico, tiene que ser tuyo. Cuando tu propósito es más grande que tu miedo, dejas de correr, dejas de huir y empezás a caminar con los pies en la tierra, incluso si duele, incluso si cuesta, incluso si nadie lo entiende. Ahí empieza tu fuerza real, no la que aparenta, sino la que sostiene, la que se construye en silencio en lo invisible, la que ya no necesita aprobación, la que nace desde ti. Hoy este video fue una conversación íntima, un recordatorio de que no estás sola, de que tu historia no terminó, de que aún estás a tiempo de elegirte, de levantarte, de reconstruirte con paz, con coraje y con una nueva mirada. Y si todo esto resonó con tú, si algo se removió adentro tuyo, quiero leerte. Contame en los comentarios cuál de estos hábitos sentís que más necesitas practicar hoy. ¿Qué frase, qué parte te hizo pensar, esto soy yo? Quiero abrir un espacio de encuentro, de fuerza compartida, de mujeres reales hablando de lo real. Y si esta conversación te hizo bien, suscríbete al canal, activa la campanita y compartí este video con otra mujer que lo necesite. Ayúdanos a que esta fuerza se expanda. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, recuérdalo siempre, no estás rota, estás despertando.